de las mismas. Lo que buscamos es un cumplimiento voluntario, oportuno, que les evite algún acto de molestia por parte de la autoridad, pero sobre todo mucha retroalimentación por parte de ustedes, porque sabemos que tenerlo de manera legal no implica la misma discusión de mantenerlo de manera operativa, que eso es donde tenemos que hacer el cruce. Y sabemos que en el día a día de la operación se les pueden estar presentando distintas situaciones que a lo mejor en algunos casos son muy particulares, en algunos son muy genéricos, pero que podemos trabajar de la mano para poderlo ir avanzando y solventando. Entraremos al tema, si me permiten, en la parte de la contabilidad, electrónica. Como en distintos foros hemos trabajado en esta retroalimentación, sabemos que una de las principales modificaciones que tuvimos ahora en el 2014 es el cumplimiento de la contabilidad electrónica. Sabemos de manera importante que el cambio les ha generado una modificación o unas adecuaciones a su día a día, y que eso les genera estar haciendo las adecuaciones, cambios de sistemas, capacitaciones que nos conlleven a realizar este cumplimiento de las obligaciones. La contabilidad electrónica abarca para todos los contribuyentes, haciendo una excepción sobre todo en el rubro asalariados y aquellos contribuyentes personas físicas que pudieran llegar a tener algún cobro de intereses o ingresos esporádicos. Y obviamente en la parte de premios, enajenaciones, que existen distintas discusiones para poder hacer el cumplimiento de la obligación. Lo que es importante es el cambio que tenemos de la presentación de la contabilidad electrónica. ¿Qué buscamos? Buscamos facilitarlas. La parte de la base de la tecnología nos ha llevado a estar realizando varios cambios, y en este sentido queremos eliminar también la parte del papel, que si bien recuerdan, al momento de cumplir con información, podían presentarnos cajas, trailers con la información de las revisiones que en un momento dado la autoridad conlleva. A partir de este 2014 se establece la obligación de llevar estos registros y estos asientos, que es meramente parte de la contabilidad que ya venimos realizando. Lo que vamos a hacer es convertirlos en un archivo XML, como lo que estamos haciendo ya con la facturación electrónica. La facturación electrónica no es nueva, lo venimos trabajando ya desde muchos años atrás, y lo que buscamos es facilitar. ¿Ha habido cambios? Sí, ha habido cambios, probablemente continuamos con más cambios, pero es la forma del proceso de adaptación y del impacto que tenemos que llevar del día a día. La información que se estará presentando para este ejercicio 2014, que recuerdan las disposiciones si no lo marca, y a través de los distintos pláticas y convenios que se han trabajado a través del Servicio de Administración Tributaria, recientemente hay un proyecto que ya no sé si lo han visto en la página del SAT, en la página www.sat.gov.mx, en el apartado de facturación electrónica, contabilidad electrónica, se va a hacer un ingreso gradual. ¿Qué conlleva esto? A la demanda del contribuyente de poder estar preparados para hacer frente al cumplimiento de las obligaciones. Principal punto que vamos a proporcionar, pues la balanza de comprobación, que es un tema que ya hemos venido trabajando, que es un tema que muchos ya han venido considerando. La otra parte, estaríamos proporcionando nuestro catálogo de cuentas. Definitivamente, cada contribuyente tiene un catálogo de cuentas en el cual va a ir llevándolo a la par en su identificación de operaciones, y es con ello que tenemos que proporcionar este catálogo. Aunado, así es requerimiento por parte de la autoridad en algún acto de revisión o de autoridad, estaremos proporcionando nuestras pólizas o auxiliares que normalmente se llevan. Esto nos va a permitir, si bien conocen el tema de ilusión tributaria, a poder hacer el impacto de la información a través de estos medios para que la autoridad agilice esas revisiones que en un momento dado puede llegar a tener, así como facilitarles toda la parte del cumplimiento. En la parte de la generación de la póliza, así como les mencionaba ahorita, es la parte de que en el momento que la autoridad no lo requiera, lo vamos a estar presentando. Si la autoridad no lo requiere, lo estaremos haciendo la conversión al XML, que así se requiere. En la parte de solicitudes de devoluciones, como son los impuestos, ya tenemos información de contribuyentes. ¿Qué nos ha permitido la facturación electrónica?
nos ha permitido realizarnos cruces de información en el cual pueda validar la operación que realiza el contribuyente contra la superación de gastos. Probablemente en el aspecto de personas morales no lo vean muy planeado, pero no me van a dejar mentir en la parte de personas físicas como son los asalariados, que hemos tratado de buscar la facilidad de cumplir esas obligaciones al contribuyente, que nos va a permitir aunar todos estos cambios que se complementan, como es la facturación electrónica, la contabilidad electrónica, el uso tributario. Buscamos facilitar el cumplimiento del contribuyente de tal manera que pudiera llegar a tener, viéndolo desde el punto de vista personal, física, asalariado, su información prellenada. Y para con eso conlleva esta información. En el ámbito de la contabilidad electrónica buscamos que sea fácil, que no se requiera estar presentando mucha información, que nos completemos a la información que requiere la autoridad y poderles proporcionar desde la comodidad de nuestras oficinas y no estar trasladando en ese sentido la información que en un momento dado la autoridad requiere. Lo que nos debe permitir es minimizar los tiempos de resolución y facilidades al contribuyente en cada uno de sus actuales. Como les mencionaba ahorita, la información se va a estar trabajando y se va a enviar a través del buzón tributario. En el buzón tributario identificamos nuestros correos electrónicos y también identificamos nuestra firma electrónica avanzada. Si se han dado cuenta, el margen que nos está dejando trabajar en este sentido, conforme al tema que ahorita escuché algunos comentarios de contribuyentes médicos, es contar con nuestra firma electrónica avanzada. Este es el principal paso. Contar con nuestra firma electrónica avanzada para poder generar nuestros sellos, y esto nos va a permitir, esta firma electrónica avanzada, entrar en nuestro buzón tributario para el envío de información que la autoridad requiere y el cumplimiento de las obligaciones, como son la balanza, la póliza y el catálogo. Derivado de todo este proceso y a fin de ser más precisas las reglas, se ha trabajado en coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con el Coparmex, Prodecon, entre todas y cada una de ustedes instituciones que pudieran estar representando, para poderlo ser más sencillo. Y derivado de esto salió el entrar a la contabilidad electrónica de manera paulatina. ¿Qué beneficio nos va a dar esta contabilidad electrónica? Los que ya les comentaba. Poder enviar información puntual, concreta, conforme los parámetros establecidos, distintas reglas, características que conllevan lo que son los XML, que lo que buscamos es que esa documentación y esa información sea convertida en un archivo XML y sea su envío. Obviamente reducir los plazos tanto de las auditorías como tanto también en el caso de las resoluciones, que sabemos que hay tema en específico identificado de manera distinta, pero lo que se busca es facilitarles ese cumplimiento a través de este medio. De esta manera, con base a las disposiciones de la Ley de Ingresos que se usan para el 2015, se establece la gradualidad de cómo se van a estar incorporando en el envío de la información. Muchas de las principales inquietudes generábamos es que teníamos que cumplir el mes de enero ya, ¿cierto? Con el envío de la información, los catálogos, las balanzas. Bueno, de esta manera les va a servir esta información muy gráfica en el sentido de la forma en que van a estar proporcionando esta contabilidad. La información será a partir del 2015, lo que se estaría enviando. Y para aquellos que son nuevos contribuyentes o algunas personas no contribuyentes con fines no lucrativos, o personas del sector primario o personas físicas con ingresos menores o iguales a 4 millones de pesos, nos va a permitir entrar en el 2016. Entonces lo vamos a hacer de manera paulatina, de tal forma que los contribuyentes, ahorita personas morales, el sector que ustedes representan, puedan entrar ahorita en el 2015 con el cumplimiento de la información. ¿Hay adecuaciones a las reglas? Sí hay adecuaciones, sobre todo en la parte de los momentos en que voy a enviar los catálogos, de los momentos en que voy a enviar mis balanzas, y lo que bien mencionaban, se mencionaba y se hacía la petición en el sentido de voy a estar mandando el catálogo cada momento que modifico la cuenta. Voy a estar mandando, se hicieron modificaciones, el catálogo se amplió, está por publicarse, lo van a conocer, espérenlo, donde se amplían todas las normas de las cuentas y cuentas de primer y segundo nivel, y lo que buscamos es facilitar. Había algunos rubros que nos comentaron, se implementaron, que no los podían identificar. ¿Cómo te identifico esta partida? ¿Cómo la voy a reportar?
no coincide con mi balanza, cuestiones que operativamente y ya en el día a día nos crea esa discrepancia. De tal manera que se trabajó con el Instituto de Contadores Públicos para poder validar todas las normas oficiales de contabilidad y poder establecer un catálogo con parámetros más amplios y poder ubicar nuestras cuentas. No significa que ustedes modifiquen sus cuentas, porque esa fue una de las principales situaciones que me preguntaban en los distintos foros. Oye, ¿no viene mi catálogo igual a lo que están publicando? ¿Voy a tener que hacer modificaciones? No. Ustedes, la información que ustedes tienen en manos del día a día de la operación, en base a eso, el catálogo que se aprobó, serán adecuadas las cuentas para que ustedes las puedan identificar. No significa que modifiquen sus cuentas. Que si derivado de esto, algunas situaciones han presentado de hacer modificaciones a sus balanzas, pues es meramente operativo, las identificaciones de las operaciones que ustedes puedan estar llevando a cabo. Pero la información de proporcionadas al catálogo de cuentas será empatada con la información que ustedes ya tienen y validan propiamente. Eso es muy importante, porque muchos clientes comenzaron a hacer muchas adecuaciones que no son necesarias, son la parte de lo que ustedes ya cuentan para podernosla proporcionar. Los plazos, como mencionábamos, se estableció bajo reglas de resolución miscelánea y a través de las nuevas reglas de resolución miscelánea nos establecemos plazos para estar en el mes de enero y paulatinamente entraríamos con estos primeros contribuyentes. De tal forma que estaremos enviando la información de la contabilidad, las balanzas y nuestro catálogo. Recuerden, las pólizas y los auxiliares se dan solamente cuando me lo requiera la autoridad y entrarán a partir de la fecha en que se emitan la parte del 2015, que es cuando ya contamos con ese tipo de contabilidad. No podemos, si no se requiere una información que la teníamos aún en papel, a que la repitamos en el archivo XML. No, es la contabilidad que nosotros ya estamos trabajando a través de un archivo XML y que tendrá que ser proporcional a la autoridad si así lo requiere y en los momentos que lo requiere. ¿A través de qué medio? A través del buzón tributario. En este esquema, lo que tendríamos que estar mandando es nuestro catálogo, ya con la información. Otro de los supuestos que se manejaba es que cada vez que estuviéramos modificando una cuenta o agregando una cuenta, que tendría que estar mandando la información. A través de esta regla de resolución miscelánea, es un proyecto que ya está disponible en la página, ustedes lo pueden visualizar para que validen de uno a uno la operación, porque es distinta, cada contribuyente es distinto. Entonces, validen la información que se empate a su operación del día a día. Lo que estarán funcionando es el catálogo, enviando el catálogo de las cuentas y cuando se modifique, solamente cuando se modifique, estarán enviando nuevamente el catálogo en cumplimiento a los siguientes 2 meses de la presentación del mes que corresponde. Si estamos en octubre, obviamente generamos nuestra balanza para la presentación de declaraciones en noviembre, yo tendría que estar mandando esa información en el mes de diciembre. Entonces, son los puntos que tenemos que estar trabajando y adecuando. Son reglas nuevas. Por eso mismo, los invito a que validen correctamente cuál es la parte que les identifica a cada uno para hacer el cumplimiento de las obligaciones. Estamos hablando del catálogo, la balanza y los auxiliares y pólizas solamente cuando me lo requiera la autoridad o vaya a realizar algunas solicitudes de devolución que son indispensables para poder llevar a cabo la determinación. Esto no aplica para la parte de personas físicas, aquellos contribuyentes, si lo han escuchado, y me imagino que se han topado con muchos contribuyentes que en el día a día les están requiriendo comprobantes fiscales por la parte del régimen de incorporación fiscal. Si lo han escuchado. ¿Sí? Bueno, estos contribuyentes, porque es importante que identifiquen si ustedes tienen operaciones, identifiquen la factura FASA. Que vemos un comprobante está tan sencillo que me entran las dudas si es deducible o no es deducible al momento que recibe este comprobante. Está el régimen de incorporación fiscal que entró en vigencia a partir del 2014, donde se abre la puerta a todos aquellos que eran pequeños contribuyentes que ahora son régimen de incorporación fiscal a emitir su comprobante fiscal. Y como su mecánica de pago cambia, porque ahora es ingreso menos deducciones, requiere un comprobante fiscal. Entonces es importante que lo identifiquen porque seguramente se vieron incrementadas sus solicitudes de facturación.
y sintieron la carga administrativa de la factura. Hay un esquema, una modificación conjunta que está provocando esa parte. El comprobante fiscal, para aquellos del régimen de incorporación fiscal, donde se les abre esa puerta y tienen que tener sus ingresos, deducciones y el pago de impuestos. Aun y cuando para ese régimen de incorporación fiscal la reducción del impuesto es del 100% por el primer ejercicio, los siguientes ejercicios es un pago paulatino y requieren esos comprobantes. Por eso la parte de la solicitud de información que se les puede estar presentando obviamente a ustedes. Este sector de contribuyentes, así como aquellos contribuyentes de arrendamiento o actividades profesionales, se les abre un apartado de mis cuentas y ahí es donde se va a considerar cumplida su obligación de la contabilidad electrónica. Ellos, al momento de utilizar este esquema de mis cuentas, se va a dar por cumplida la obligación de presentar su contabilidad electrónica, a diferencia del sector de contribuyentes, estamos aquí presentes, en el cual tenemos que hacer nuestro envío de la información. Ese es el esquema que se está trabajando con la contabilidad electrónica. Obviamente buscamos, como bien mencionábamos, esto es lo que nos presenta. Recibir esta información, cotejarla, identificarla, revisarla. Estábamos trabajando sobre esta parte de información. Creo que se ven beneficiados ustedes y nosotros en la información. Claro, nuestros plazos se deben ver reducidos totalmente para poder darles una resolución de la revisión actual de sus casos. Y esta es la parte que hacemos las revisiones día a día para poder hacer cruce de información. Bueno, la verdad, les corresponde a mis compañeros de auditoría. Y ahora esta sería la manera en que nos estarían presentando la información, a través de la generación de los archivos XML para poder llevar a cabo el envío de la información. Recientemente en la Ciudad de México hubo una exposición en la cual se trabajó con todo lo de la contabilidad electrónica, los sistemas que están trabajando, las adecuaciones que están realizando. Obviamente ha sido un alto trabajo en coordinación con los desarrollos informáticos para poder facilitar todo este cumplimiento y poder identificar. Y esta es la parte que estaríamos trabajando en la información de la contabilidad electrónica, que tienen a su disposición. Toda esta información que les estoy comentando está a su disposición en la página de internet www.sat.gov.mx, los catálogos, las características, las preguntas y respuestas de manera recurrentes que se van presentando, así como las distintas disposiciones que se van reflejadas en lo que es el cumplimiento de la contabilidad electrónica. Sé que es mucho trabajo, sé que es una parte en la que hemos venido trabajando, pero también sabemos que esto nos debe permitir optimizar más nuestros tiempos, más nuestra información y poder dar una resolución de la información que se están requiriendo y que los plazos, así como se ha solicitado, se reduzcan. Las auditorías en su revisión llevan mucho tiempo, entonces buscamos reducir toda esta parte a través de la información básica y que les es aplicable en general a todos los contribuyentes. Este es en el tema de contabilidad electrónica. No sé si paso el siguiente, ¿no? Creo que me estoy comiendo el tiempo, ¿verdad? Pero esta es la parte que estaríamos trabajando. ¿Con quién me acompañas? Me acompaña nuestro administrador, el contador Edgar, el licenciado Edgar Porteán. Estaremos comentando algunos puntos, sin embargo, no sé, no quisiera dejar pasar. Si tienen alguna pregunta que quieran manifestar para poder concluir con el tema de la contabilidad. Sé que hay muchas dudas, sé que hay muchos cambios, sin embargo es necesario conocerlas, implementarlas para poder atender en ese sentido. ¿Tienen alguna pregunta? En el caso de la información que requiere contabilidad electrónica de los controles volumétricos, ha habido duda por algunas estaciones de servicio si a la hora de generar los FDIs de la facturación hay que mandarlos a la contabilidad electrónica. Usualmente, bueno, pues dependiendo de la forma en que cada empresa lleve su contabilidad, pues registra en su póliza de ingresos de una manera o de otra, de manera diaria o a distancia o así. Pero ha sido una insistencia que nos han dicho, oye, si tú
la parte de la, hay que indicar muy claramente la parte que tenemos que emitir nuestro comprobante fiscal, que ahorita también comentábamos en un criterio que se emitió y que les voy a compartir. Pero hay que identificar muy claramente cuál es la parte que estamos emitiendo por mi facturación electrónica a través de mis ingresos, ¿sí? Y cuál es la otra parte que voy a hacer a través del cumplimiento de la obligación de mandar la información de los controles volumétricos, ¿sí? Tenemos que identificarlo. La petición, ¿sí? La petición que utilizan los contribuyentes y es válida, es que al momento en que yo emito mi comprobante de ingresos, se vaya en automático a mi contabilidad y así se haga el registro. Lo que tratamos es que se agilice, ¿no? Y poder tener la información. Sí, es válida la parte de la información de emitir mi solicitud de información de la facturación electrónica y en automático se vaya a mi registro de ingresos. ¿Cómo controles? ¿Cómo controles? Se envía la información de los controles volumétricos de la operación que se realiza, de lo que ya se viene trabajando, solamente que aquí dentro de las distintas pláticas se solicitó que se hiciera a través de la firma electrónica avanzada, para dar un poquito más de seguridad. Y para poder dar un poquito más de seguridad en esos controles volumétricos, que alcance a escuchar un poco de la presentación, pero a través de esa seguridad de los controles volumétricos se solicitó que se hiciera la generación de los sellos. Entonces, de esa manera, al poder identificar mi operación de los controles volumétricos a través de los sellos por cada una de las estaciones de servicios, es donde yo, la autoridad, obtendríamos esa información. Aunado a que si dentro de sus controles contables desean hacer el cruce de la información, es una cuestión que pudieran llevar a tener para poder identificar, no sé, controles, discrepancias, es parte prácticamente de la administración. Pero en sí, ese es un registro, una información que cumplimos, y la otra parte de las operaciones diarias que llevamos en la operación de la venta. Que creo, sin no equivocarme, lo que deseamos es buscar un cruce de la información de lo que estoy reportando con mis operaciones de crédito contra lo que estoy emitiendo en mis comprobantes. Y digo, es válida la petición, pero cada uno en lo particular identificará si lo considera o no considera indispensable. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Esto de la generación de los sellos digitales, cuando generamos las facturas electrónicas y sellamos, lleva un costo. En este caso, lo de los controles volumétricos va a llevar costo al estar generando sello, y ¿cuál sería el costo? ¿Esto será directamente con el proveedor, como la generación del timbrado? Sí. Aquí el tema de costo obviamente radica en el sentido contractual que tengamos con, ya sea un enlace de proveedor o en el caso, bien nos manifestaba el presidente, pues se tiene por ahí un proyecto interesante para que sea a nivel nacional y que pues le reduzca el costo económico el estar generando el XML del control volumétrico. Entonces, no es en el sentido de que genere un costo. Esta plataforma está diseñada para que sea estructurada y sea validada por el Servicio de Administración Tributaria, como también lo tienen ahora con el monedero electrónico. Si nosotros volteamos a ver el monedero electrónico, es el similar a lo que es el control volumétrico. Es decir, es una autorización que el contribuyente nos presenta. Nos presenta y tiene una autorización, y lo cual es el dueño del sistema del monedero electrónico ustedes. Entonces, esa parte es algo que se está analizando, se está viendo, el presidente lo está llevando para que se homologue y de alguna manera pues el costo sea diferente. Habrá algunos que no consideren esa plataforma sea la adecuada para la empresa. Pues ahí es cuando yo entonces buscaré otro proveedor de ese servicio. Entonces ahí es cuando cada costo pues va desde el gratuito hasta el costo que imaginemos. Okay. Suponiendo que yo no alcance a timbrar porque, no sé, hay un problema con internet, hay un problema que se saturó, que actualmente pasa con la generación de las facturas electrónicas. Yo no alcanzo, por ejemplo, este es de Pemex, yo no alcanzo a enviar mi información, hay prórroga, no hay prórroga, no puedo enviar, o sea,
Sí, tomamos muchos comentarios ahorita en el tema porque es una realidad, no es algo que no suceda. Sin embargo, la autoridad como el Servicio de Administración Tributaria, como también así lo es de Petróleos Mexicanos, siempre está analizando las distintas operaciones. Entonces, en estos momentos, actualmente, que tengamos señalado unas reglas establecidas para tipos de inconsistencias de este tipo, no las hay. Es un proceso de instalación natural, como el que siempre hemos desarrollado. Sin embargo, recopilamos estos cuestionamientos no solo de aquí, de este foro, sino venimos recopilando ya algunos otros a nivel nacional para que estos sean considerados con respecto de qué sucede y qué evidencia me tiene que mostrar el sistema cuando efectivamente sucede el supuesto que comento, ¿sí? En cuanto al tema pues de prórrogas, bueno, al momento ya cuando en diciembre sale la disposición se establece que fuera en junio, y en junio pues ahora ya establece que este sea el cumplimiento del control volumétrico el 15 de enero. Esto ya se dio y eso es lo que se tiene ya en este tema. Sí, sí. A la hora de generar, me permite tantito por favor, es que nos están pasando un anuncio. Hay una Expedition color gris en el sótano con placas de Coahuila que está estorbando por ahí para que nos hagan favor de mover. Adelante, perdón. Gracias. Sí, a la hora de solicitar el sello, volumen para enviar los archivos, ¿con eso es suficiente o hay que meterlo a la contabilidad electrónica? Sí. Otro volumen, Excelente pregunta. La voy a interrumpir, contesta esa por si tiene otra. Correctamente, muy bien identificada. Contabilidad electrónica es el resultado final de mi utilidad que genera un impuesto. Control volumétrico no es contabilidad electrónica, es una pieza más del engrane del resultado de mi utilidad. Es exactamente, yo tengo un inventario, por ejemplo, ustedes manejan volúmenes, ustedes saben que su inventario está debajo del concreto. Hago un ejemplo con un lenguaje muy ciudadano. Hay otras empresas que su inventario lo controlan con productos que son tangibles en el momento o los podemos observar. Es exactamente lo mismo, no es una contabilidad del control volumétrico. El control volumétrico es una herramienta del inventario de su volumen, de cuánto entró, cuánto es lo que sale de volumen líquido de diésel, de gasolina. Ese es para ustedes como empresarios, el control volumétrico es el estado de su empresa. El control volumétrico para ustedes tiene que ser lo más importante, porque ese control es un control que efectivamente se va a Pemex, que el Servicio de Administración Tributaria forma parte de este mecanismo. Sin embargo, el empresario tiene que ver el control volumétrico como saber cuando no estoy ahí, el control volumétrico qué resultado me dio. Esa pieza, ese engrane que nosotros tenemos, se va a impactar en una póliza, luego se va a una balanza de comprobación. Forma parte, pero no es contabilidad electrónica el control volumétrico. El control volumétrico es control de volumetría de los litros que tú tienes ahí. Ese es el control. Es una duda muy válida porque como esto es nuevo, rápidamente, y lo vamos a ver tal vez en 3 años más, y va a ver, ¿sabes qué es lo mismo?
mismo, solamente que electrónico. Entonces, es una pregunta muy natural, la tienen todos, de decir, ¿estamos enviando entonces esta es una contabilidad electrónica también? No. Ese es un control volumétrico que forma parte del engrane de la contabilidad. Aquí nada más para complementar la definición propia del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, a través de que les menciona que se entiende por controles volumétricos. Controles volumétricos, los registros de volumen que se utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta del combustible. Y la parte, la contabilidad, como le comenta Edgar, toda la contabilidad, todos los documentos que forman parte de nuestro registro de solicitud de la contabilidad y contabilidad electrónica, ahorita en el tema en que estamos manejando contabilidad electrónica es esa parte, todo lo que es balanza, pólizas y tal. Entonces por eso ahorita la insistencia de la pregunta, que si es necesario, pues, esa es una partecita, pero todo eso afecta a toda la operación del día a día. El certificado para controles volumétricos tiene caducidad. Tenemos exactamente la misma caducidad de firma electrónica avanzada. Recordemos 4 años. Recordemos que primero inicialmente la UNEXPO participó con el Servicio de Administración Tributaria en los foros en el decir, me lo pides con firma electrónica avanzada. ¿Lo recuerdan? Que el proceso se venía que fuera firma. UNEXPO y las distintas asociaciones gasolineras dijeron, termina siendo un cuello de botella la firma. Entonces, ¿por qué no me das la figura del certificado de sello digital? Porque el certificado de sello digital se construye con la firma electrónica avanzada, pero con el certificado de sello digital puedo construir 1, 2, 3, 4, 5, hasta los que mi necesidad de la operación me lo permita. La firma electrónica avanzada es única. Está dirigido hacia una persona física en su caso, o una persona moral que representa a la misma, pero está dirigido, la firma es única, identifica. Por tal motivo es que se llegó la resolución de ese certificado de sello digital para que ustedes lo establecieran por sucursal, si así su administración lo permitiera, y que me identifica certificado de sello digital, esta sucursal 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es que se adecuó el procedimiento a que fuera certificado de sello digital. De ahí es donde viene el enlace que la naturaleza nos lleva a decir, es que yo ocupo certificados de sellos digitales para facturar mis ingresos, ¿cierto? Entonces estoy dobleteando lo mismo, porque es lo que nos dicen, es que yo ya estoy facturando el ingreso y luego te estoy facturando la volumetría. La situación es que aquí lo que se utilizó para el control y darle las garantías al proceso del control de volumetría es el certificado de sello digital. No quiere decir que se esté facturando doblemente esa adquisición. Sí. El certificado de sello digital de facturación electrónica es y seguirá siendo de facturación electrónica. Tendré yo entonces certificado de sello digital de control volumétrico, ¿sí? Y gratuito. Y muy importante esto, ¿no? Identifiquen muy bien los sellos. Identifiquen muy bien los sellos, porque ya en el ámbito operativo, al momento de querer tomar los sellos, pueden confundirlos y empezar a intercalarlos. Entonces, identifiquen muy bien los sellos que están utilizando para el envío de la información de los controles volumétricos y lo que están utilizando para la emisión de la factura diaria, porque si eso les arroja un error, digo, a través de ellos nos pueden mandar información que se les arrojen errores en lo que es la parte de la operación de los sistemas. En algunos son cuestiones de sistemas, de Java, en general muchísimas que les pueda crear un conflicto propiamente en el equipo en el que lo estén laborando. Es importante poderlos identificar.
Perdón, seguimos con el problema de la camioneta, una Expedition en el sótano 2, placas de Coahuila que nos haga favor de mover. Tenemos por ahí otra pregunta. Bueno, es en el mismo sentido de lo que se ha estado mencionando. La pregunta concreta sería, en esas pólizas, cuando se tuvieran que mandar para alguno de los actos que se han mencionado, ¿cuál sería el documento de respaldo que acompañaría esa póliza donde esté registrada la venta del día? Aquí un punto, hablamos de operaciones en público en general, la facturación. La venta del día va a aparecer, obviamente, la operación de la estación de servicio realizada durante el mismo. Sí. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que los XML que se les llegan a dar a los clientes pueden corresponder a las ventas de varios días, en caso particular de cada uno de ellos. Por eso a lo mejor necesitamos, o en mi caso, saber exactamente cuál es ese documento con el cual respaldaríamos esa póliza. Aquí nada más, para quedar clara con la pregunta, una parte de los controles burocráticos que voy a mandar al reporte y la otra parte es la facturación. Entonces, en este tema quiero identificar, si es así, es la situación de la facturación diaria, ¿cierto? No es tema de controles volumétricos, eso ya lo tenemos identificado. Al final tengo 24 horas para el envío con mis sellos. Esa parte de ahí quiero, ¿sí? Esa parte de esa información no la voy a ligar a una póliza, ¿cierto? La parte de lo que usted menciona al momento de identificar la póliza, estamos hablando de la operación diaria y de la emisión de las facturas que en un momento se genera. ¿Sí es así la inquietud? Sencilla. Nosotros tenemos en la facturación, como ya estamos todos en facturación electrónica, tenemos la venta al público en general, ¿cierto? El tema es que yo, empresa, decido hacerlo en el día, en la semana, al mes, por ser facturación electrónica, operación de público en general. Entonces, yo lo estoy haciendo de manera diaria, ¿sí? Registro al día. Sin embargo, me sucede que acude la persona 3 semanas después, ¿sí? Y me solicitan 3, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? Más de uno me solicitan. Tenemos en todos los sistemas, tanto el gratuito que ofrecemos en www.usap.mx, facturación electrónica gratuita, o en el caso de todos los proveedores autorizados que también tienen un usuario gratuito y otros contractuales, tenemos 2 segmentos. Uno que se identifica el comprobante de ingreso, pero también tenemos otro que se identifica como comprobante de egreso. Ingreso, egreso, que ahorita ya lo traen más identificado para el tema de nómina de empleados. Bueno, es exactamente el mismo uso. Es lo que tal vez sabemos aquí empresarios, sabemos unos contadores, unos abogados, pero todos hemos recibido, y ¿por qué me dieron una nota de crédito? ¿Qué es una nota de crédito? ¿Qué es una nota de cargo? Tengo la factura y luego me dieron una nota de crédito. Bueno, el lenguaje ciudadano es, esa nota de crédito es restar el valor, quitarle el valor a una primer factura. Es decir, yo tengo una factura por $1 del día que generé, operación público en general, de $1, y yo necesito restarle el valor 3 semanas después. 3 semanas después necesito restarle el valor por $3, por 3 centavos. Entonces, es ahí donde tengo el comprobante de egreso, y esa es una nota de crédito, como la vemos ya en texto. Y lo que hace esa nota de crédito con sus referencias en la descripción es quitarle el valor a esa original. ¿Para qué? Para entregarle ahora sí a la persona que en ese momento no me dijo. Yo me identifico, dame el comprobante. Esto en el cierre. ¿Sí?
Tenemos dos eventos que suceden día con día en las estaciones. El primero es el que, y el importante, es aquel que dice: quiero mi comprobante fiscal. Tenemos que entregar el comprobante fiscal en ese momento, porque me identifico con Registro Federal de Contribuyentes y requiero mi comprobante. Tenemos que entregar el comprobante. No tenemos que remitirlo a una página de tenga, oiga, y usted descarga. Esa es una opción mercantil de ustedes. La legislación nos es muy clara y tenemos que entregar el comprobante. Yo cargo, me identifico con un registro federal que le voy a dar un efecto deducible, solicito el comprobante, me entrega el comprobante. La otra operación es la diferente, es aquel que llega, carga y se retira. Él es una operación del público en la generalidad. Es decir, él nunca se me identificó ni me solicitó, es una generalidad, y eso se va a ir a un comprobante general, que bien lo saben, lo identifican con un RFC genérico, que es un XAXXX 0001 triple 0, terminación de clave, y se identifica de esa manera. Tenemos allá una pregunta. Buenas tardes. Tomando el tema del control de procesos, actualmente se le envía el archivo a Pemex, se lo revisa y le envía una respuesta de validación sobre este archivo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Solamente va a hacer XML? Exactamente lo mismo. Si vemos un diagrama, genero mi certificado de sello digital, deposito mi control volumétrico, enlazo contraseña, genero a las 24 horas posteriores, aquí lo comentaron hace un rato, un día, que es exactamente lo mismo, 24 horas, se va al registro y pasa por Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, mediante la coordinación que existe entre el Servicio de Administración Tributaria, no es algo que se vayan hablando personas, los sistemas se van hablando. Petróleos Mexicanos se valida a los SAT. SAT revisa que el certificado sello digital no esté revocado, sea vigente, lo autoriza y lo ingresa. En medio hay un validador. La respuesta es, por ejemplo, no, está bloqueado, no está vigente. El sistema mismo le regresa y le dice no válido. Identificamos problemática, se perdió vigencia. Genero certificado de sello digital, acceso, sistema, deposito, ingreso claves. Continúa nuevamente la operación, porque antes de haber entrado el control de volumetría, no entró a Pemex porque no pasó la validación del Servicio de Administración Tributaria. Eso es ahí donde nosotros nos estamos conectando, la validación. Nosotros le validamos a Pemex si entra, no entra.